Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando pensás en la mítica pelea entre David y Goliat? Tal vez pasa esto o esto. De todas formas, siempre va a respetar el mismo patrón. Es un muchachote grandote, más o menos de 3 metros, un nene chiquitito, muy chiquitito, relegado, olvidado básicamente por sus padres, que quiere ir a pelear contra este gigante que la estaba agitando contra el pueblo de Israel. Como era tan chiquitito, no podía tener ninguna armadura porque obviamente era chiquitito. Y agarró un par de piedras, que era lo que tenía a mano, le partió el cráneo al gigante y una vez que el gigante cayó, este muchachito se convirtió en el rey David. ¿Qué pasaría por tu mente si te dijera que tal vez hay otra interpretación de todo esto? Para poder entender un poquito mejor esta interpretación, no tenés que leer el contexto solamente del capítulo donde se pelean estos dos muchachines, sino que tenés que ir un poquito antes. Si te fijas lo que dice Primera de Samuel en el capítulo 9, en el versículo 2, vamos a encontrar que el primer rey de Israel acaba de ser elegido. Este rey es de la tribu de Benjamín, se llama Saúl, y este muchacho dice en este versículo que les acabo de nombrar que era una persona muy alta, que sus hombros iban por encima de los hombros del resto de las personas del pueblo. Y vos me dirás, estimado Fabricio, ¿y eso qué tiene que ver con la historia que acabo de contar? En realidad tal vez no tenga nada. Tal vez pensar por qué el rey, que era el hombre más alto de todo el pueblo, decide darle su armadura a David. Porque no le prestó una remera, le prestó una armadura, le prestó un casco, y eso se hace a la medida. Entonces, si el rey era el hombre más alto del mundo, eso te hace pensar, tal vez este chico no era tan chiquitito como pensamos. Pero si seguimos avanzando, vamos a encontrar en 1 Samuel en el capítulo 16 que cuando Samuel va a ungir como rey al rey David, básicamente todavía no era rey, pero cuando lo está por ungir, va a la casa de Isaí. Y ahí en la casa de Isaí empieza a buscar a todos los hijos y ve al primero y le dice: no te fijes en su buen parecer ni en la altura porque Dios lo ha desechado. No está diciendo que lo desechó por su buen parecer y por su altura, como muchas veces se nos insiste. Simplemente dice: no te fijes que es un excelente candidato porque lo deseché. Por otras cosas, no por su altura ni por nada por el estilo. Y así van pasando uno tras otro. Y cuando le preguntan por David, no lo dicen con desprecio. Dice: tengo otro hijo más, que es el menor, que está cuidando las ovejas. Era lo único que en ese momento estaba laburando. Qué bien que me vendría ahora a laburar un poquito. En fin, este que era el único que estaba laburando en ese momento, estaba cuidando las ovejas de su padre. Y cuando lo traen, efectivamente acaban de ver que esta persona era de buen parecer. Y Dios no lo desechó. O sea que podemos entender que si era de buen parecer y Dios no lo desechó, al primero no lo desechó por ser de buen parecer, sino que simplemente lo desechó. Si seguimos adelante en Primera de Samuel, vamos a encontrar también en el capítulo 16 que Dios se aparta de Saúl. Y hay un temita. Saúl quería que le consigan a un músico, una persona que toque bien para que se ahuyente este espíritu inmundo de parte de Jehová. El tema es que uno de los criados, y lo pueden encontrar en 1 Samuel 16-18, describe a David y lo describe como el hijo, uno de los hijos de Isaí, que es un muy buen músico, que toca bien, hombre de guerra, vigoroso. Y acá estamos hablando de antes de la épica batalla del niñito. Y ya es descrito este niñito como un hombre de guerra, vigoroso y de buenas palabras. Me parece que de niñito ya no tenía nada. Vamos a encontrar en el mismo capítulo, en el versículo 21, que efectivamente David se presenta delante del rey. El rey, cuando lo ve y cuando ve cómo toca, lo ama, en el buen sentido lo ama, y va y manda a Isaí a que si le podía prestar al hijo, porque la verdad que le venía muy bien un músico ahí especialmente para él. Y ahora sí nos encontramos espectacularmente en esta gran pelea que están teniendo estos dos muchachines que me parece que de muchachines no tienen nada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Goliat sí era un pedazo de bestia bastante interesante, medía casi 3 metros, era una cosa increíble su altura.
David, por otro lado, el próximo peso pesado de esta pelea, no era para nada un nenito que no tenía ni idea lo que era la guerra. Porque si buscamos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 12 en adelante, vamos a encontrar que que los hermanos de David se habían ido a la guerra, y David también había ido a la guerra, pero había regresado a cuidar las ovejas de su padre por una cuestión muy básica. El padre era un hombre anciano y necesitaba una persona que cuide las ovejas. Lo que no quita que David sí era un hombre de guerra, porque había ido a la guerra, se tuvo que volver por laburo, y vuelvo a repetir, qué bien que me vendría a laburar en este momento. Ahora bien, tendríamos que dejar de criticar a David por su trabajo como pastor de ovejas y preguntarnos qué hacía un simple pastorcito reventando osos y leones, como si fuera yo a la mañana que me levanto y me como unas tostadas con un poquito de café con leche. Este muchachito, chiquitito para algunos, ¿no? Y de labios rojillos. Este muchachito Y recordemos que las ovejas de su padre era el bien que esta familia poseía, era la base de la fortuna de esta familia. Y cuando venía un oso o un león a querer matar las ovejas, este muchachito agarraba con sus manos y los mataba. Y se lo cuenta al rey, y el rey le cree. Ahora mi pregunta sería, ¿cuántos muchachitos chiquititos y revilgaditos y con cachetitos coloraditos conocemos que anden por ahí matando osos y leones? Yo la semana pasada me enteré que eso que compro en la carnicería, que se llama carne picada, viene de una vaca a la cual no mataría porque me daría lástima. Muchos podrán decir, hey, ¿y por qué se hizo sacar la armadura? Claro, ¿por qué se hizo sacar la armadura? La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué el hombre más alto del pueblo sugirió esa armadura para David y no le puso otra? Porque si el problema era que la armadura le quedaba grande, no le hubieran puesto la armadura de la persona más grande, sino que le hubieran puesto la armadura de la persona más peticita. Cosa que no pasó. Le pusieron la armadura de la persona más grande. Lo que dice en el versículo 39 del capítulo 17 es que era muy incómoda porque no tenía práctica para usarla, tal vez porque cuando iba al ejército, como no era un soldado de la élite, lo mandaban así como a mí me mandan mi señora a comprar paté en el chino. En el versículo 42 vamos a encontrar que cuando este muchachote, cuando digo muchachote me refiero al gigante Goliat, la estaba agitando, lo tiene un poco David porque David era efectivamente joven. No sé cuán joven era, pero realmente parecía joven. Y justamente como no tenía práctica y se hizo sacar toda la armadura, el gigante lo vio como una amenaza muy baja. Así que dijo el gigante, ¿por qué no me mandan a alguien un poquito más preparado que David? Sin embargo, David no tuvo ningún problema en decirle que le iba a partir su mandarina en gajos. En el versículo 49 podemos encontrar a David, que no solamente es una persona ávida en matar osos y leones con sus manos, sino que ahora agarra una onda y le tira un tiro certero y le pega un tiro certero en el medio de la frente, le parte el casco, le parte el cráneo, el gigante cae. Ahora yo tendría que ver cuántos muchachitos chiquititos tienen la puntería que tenía David, ¿no? Y ser ávidos tiradores como David, pero también tendríamos que pensar otra cosa. ¿Cómo le partió el casco un nenito chiquitito a este gigante? El tema es el siguiente. David va, le corta la cabeza al gigante, agarra la espada del gigante, se pone muy contento y con esa espada salió a la guerra. Si era un muchachito chiquitito, me imagino que la espada del gigante hecha a medida no le iba a quedar bien. Y lo último que teníamos para decirte era lo siguiente. Cuando David termina de hacer toda esta hazaña, Saúl le pregunta, flaco, ¿y vos quién sos? Entonces tenemos que retrotraernos para atrás. Si en el capítulo anterior dice la Biblia que David tocaba para Saúl y que Saúl estaba muy contento con sus servicios, y si ahora no lo reconoce, quiere decir que tan chiquitito no era, ya era un muchachote bastante grandote, porque ya había cambiado sus facciones, ya el rey no se acordaba de él. Y hasta acá este primer capítulo de ¿Qué pasa por tu cabeza para Comunidad Amanecer? Si te gustó y si te pareció útil, te voy a pedir por favor que te suscribas, que le des a la campanita para saber cuándo vamos a subir nuevo material. Y nos vemos la semana que viene.